Amigos, un saludo nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema ya específico de la utilización de las carpetas asfálticas emulsificadas como un recubrimiento bituminoso, así como lo dice pues el documento técnico de soluciones básicas para carreteras de tercer grado, ¿no? De tercer orden. Es un tema, la vez pasada ha sido un tema muy genérico, bueno, para el uso en pavimentaciones urbanas, carreteras, y ahora específicamente vamos a hablar de las carpetas asfálticas como recubrimiento bituminoso, o sea, que puede ser usado como un carpetín o una carpeta delgada. Y de lo que le puedo decir por la experiencia, que sí funciona, ¿no? En el año 97 me tocó participar en una supervisión de una carretera de Conococha Puente Zaguay y había pues un tratamiento superficial bicapa en las bermas, y por permiso del Ministerio de Transportes se cambió ese tratamiento superficial, ¿no? Bicapa por un carpetín asfáltico, pero en ese momento se hizo con RC. Hoy en día ya prácticamente el RC no está considerado dentro de las mezclas asfálticas, o sea, el insumo, ¿no? El insumo de este asfalto diluido, y ahora ya se está hablando de emulsiones asfálticas, que a mi manera de entender, por el hecho mismo que tengo ya más de 15 años en esta actividad de una investigación empírica, puedo decir que muy bien se puede hacer. Entonces hay una opción para que las carreteras de bajo volumen de tránsito se pueda aplicar esta alternativa, ¿no? A ver, vamos a continuar entonces. Bien, nosotros sabemos por la normatividad del Ministerio de Transportes a través de su manual DG 2018 que existe pues diversas clases de carretera de acuerdo a su demanda diaria vehicular, ¿no? Entonces está desde menores de 200 vehículos hasta mayores de 6.000 vehículos. Entonces nosotros podemos ver que tenemos las carreteras mayores de 6.000 vehículos, pues de autopista de primera clase y de segunda clase, de primera, como pueden ustedes estar viendo. Entonces, las carreteras de bajo volumen de tránsito más se circunscribe básicamente a las carreteras de tercera clase y a las trochas carrozables. Y específicamente las soluciones básicas, el recubrimiento bituminoso se aplicaría a las carreteras de tercera clase, que es el motivo de la, ¿no? Acá podemos ver, aquí literalmente, ¿no? Se dice que las carreteras mayores de 200 vehículos pueden funcionar, pueden ser pavimentadas. O sea, clásicamente nosotros una pavimentación es una superficie rodadura que puede ser una carpeta asfáltica, que puede ser un emploquetado o adoquinado, o también podría ser una losa de concreto, ¿no? Y con las capas granulares que lo acompañan en ese paquete, que puede ser base, subbase, y si el suelo pues amerita, hay que hacer mejoramiento de su rasante, ¿no? Y las carreteras entre 200 vehículos y 400 vehículos, dice este manual, la DG 2018 del Ministerio de Transporte, que deben funcionar con soluciones básicas, ¿no? Y aquí nos vamos a circunscribir. Y las trochas carrozables menores de 200 vehículos pueden ser afirmadas o sin afirmar. Ahí también es un tema bastante interesante al respecto, pero nos vamos a circunscribir en las soluciones básicas, ¿no? Existe un documento técnico de soluciones básicas aprobado, que es una norma complementaria del Ministerio de Transportes, que fue pues aprobada a través de la resolución directorial del Ministerio de Transporte 003 en el 2015. ¿Qué es lo que dice este manual, no? Que las soluciones básicas son alternativas técnicas económicas y ambientales que consisten principalmente en la aplicación de suelos estabilizados, ¿no? Y recubrimientos bituminosos y otros. Entonces nos vamos a centrar solamente en recubrimientos bituminosos, porque es el tema que nos está, que es el objetivo, ¿no? Este tema, ¿no?
Posibilitando que las capas de rodadura de la carretera no pavimentadas tengan una mayor vida útil, ¿no? Nosotros sabemos que si colocamos un material diafirmado, ¿no? Como una superficie de rodadura o un suelo estabilizado, definitivamente no va a durar mucho, ¿no? Especialmente el pase de los carros, la polución de polvo, la presencia de agua en las lluvias, no da duración. Y a nosotros nos están exigiendo, ojo, y es bastante importante, nos exige especialmente la responsabilidad del que hace los proyectos. Nosotros tenemos que garantizar 10 años de vida útil, y eso no lo digo yo, lo dice las normas del Ministerio de Transportes. Bien, una solución básica sería, pues, a través de un esquema, sería una superficie, un recubrimiento bituminoso y que puede ser un suelo estabilizado en la medida que no se encuentre material, particularmente si estamos en la costa. Ese suelo estabilizado muy bien podría ser un material que supera el 40% de CBR, ¿no? Eso es un tema también bastante polémico porque se está pidiendo que el suelo estabilizado tenga 100% de CBR y y para mí, si nosotros conseguimos un afirmado, un material anual que pasa al 40%, es más que suficiente. Entonces hay un poco de discrepancia en ese sentido. He podido hablar con otros profesionales, su interpretación es otra, pero yo entiendo que si me hacen aplicar un método NARRA, que es el método que las normas lo dicen, entonces lo que te piden es un mínimo de 40% de CBR, o sea, está muy bien, aunque las normas te dicen de 100%, especialmente para suelos estabilizados, ¿no? Ya es una cuestión ya de saber sustentar. Ya en cualquier momento, si tienen la oportunidad ustedes de hacer, me consultan y conversamos, ¿no? Existe pues suelos, los planteamientos o las alternativas, que los suelos pueden ser estabilizados con cemento, con emulsión asfáltica, con cal, etcétera, ¿no? Eso es un tema bastante también interesante, pero nos vamos a circunscribir en los recubrimientos bituminosos, ¿no? Miren, cuando habla este documento de recubrimientos bituminosos, que se coloca en la parte, las soluciones básicas, o sea, sobre los suelos estabilizados, para mí entiendo que puede ser sobre un afirmado, inclusive una subbase, porque a veces estos recubrimientos bituminosos necesitan una imprimación. Y hablo de por qué de subbase, porque la subbase tiene un mínimo de 40%, ¿no?, de CBR, y la plasticidad puede ser de 0 a 6, mientras un afirmado es de 4 a 9. Entonces, si voy a imprimar, es muy conveniente que más bien esté pues por debajo del 4% de IP. Entonces, por ahí también es una alternativa y eso lo puedo discutir y lo puedo sustentar. Y si ustedes tienen a bien, me consultan y proseguimos. O en otro tema lo vamos a hablar más al detalle. Entonces, existen estas alternativas que nos da la norma. Bien, bien importante es esto, ¿no? Porque veo que la gente sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por ejemplo, los tratamientos superficiales bicapa, que ya en muchos casos, si bien es cierto, es un método obsoleto, un método que inclusive si nosotros hacemos un carpetín asfáltico de 2,5 centímetros con mezclas emulsificadas, que estoy recontra seguro porque he venido experimentando, se puede hacer. Entonces, y nos olvidamos de tratamientos superficiales bicapa, porque aquí existe, como ustedes ven, dice, puede ser micropavimentos, slurry seal, mortero asfáltico, imprimación reforzada, tratamiento, etcétera. En ese etcétera, ustedes tienen, ¿no?, tienen otras posibilidades, pero que cumplirán las especificaciones técnicas establecidas en los respectivos manuales de carretera vigente. Y la mezcla asfáltica emulsificada o concreto de asfalto en frío, como lo denomina, sí está normado. Entonces tenemos, ¿no? Y vamos a hablar sobre las características de los materiales, los requisitos de la mezcla, etc. Entonces, en ese etcétera que ustedes ven acá, en virtud de eso, pues, por ejemplo, ustedes ven que el Ministerio ha aprobado el Otacil, el Capicil también, ¿no?, que no está dentro de este paréntesis, pero sin embargo son alternativas que han sido aprobadas y nosotros podemos también plantear eso,
¿no? Cuando he querido plantear, bueno, el hecho que sería algo nuevo, una carpeta delgada de 1 pulgada, hasta puede ser de 2 centímetros, porque existe una granulometría adecuada, ¿no? Pero lo ideal sería 2,5 centímetros, ¿no? Cumplirán, en este sentido, les planteo pues la aplicación de un carpetín, ¿no? Yo he visto que en muchos casos utilizan el asfalto en caliente, pero el asfalto en caliente, según las normas, está restringido a no menos de 4 centímetros, y probablemente porque se enfría, ¿no? Se enfría rápido, entonces no se puede compactar. Entonces hay una deficiencia técnica que puede ocurrir, por eso tiene 4 centímetros. Pero la experiencia, por ejemplo, de haber trabajado con emulsiones asfálticas ya más de 15 años, con un tema de trabajos pequeños y de investigación, puedo decir que muy bien funcionaría y con muchas ventajas sobre el asfalto en caliente, por si acaso, ¿no? Especialmente pues en esos lugares recónditos donde el acceso pues es limitado por la topografía, ¿no? del lugar. Entonces, es importante que se tome en cuenta. Más adelante y el precio puede ser inclusive tan igual que un tratamiento superficial, ¿no? Bicapa. Tenemos que hacer conciencia que existe una norma, ¿no? He visto, por ejemplo, me consultan muchas veces que tienen problemas con el tratamiento bicapa, pero les pido el expediente técnico y el número de ejes equivalentes en un periodo de 10 años, supera los 500.000 ejes equivalentes. Y hay una restricción en ese sentido, tal igual que el Larry Seal. O sea, una carretera en un periodo de 10 años no debe pasar más de 500.000 ejes equivalentes. E inclusive tampoco se aplica puede ser que sea menor, pero tampoco se aplica en pendientes mayores de 8%. Fundamental, ¿no? El tratamiento superficial no aplica en tramos con curvas pronunciadas. Lo mismo que el Slarry también no aplica, y si nosotros tenemos una carretera así, entonces existen alternativas, ¿no? Existe el micropavimento de 25 milímetros que puede aplicarse pues hasta 1.000.000 de ejes equivalentes. Y la carpeta asfáltica en frío, mezcla asfáltica con emulsión, o yo lo llamo mezcla asfáltica emulsificada, hasta 1.000.000 de ejes equivalentes. Y no tienen restricciones ni por la pendiente, ni por curvas cerradas o en tramos donde obligue el frenado. No hay esa restricción. Entonces, e inclusive si nosotros utilizamos ese carpetín asfáltico, yo recomiendo esto porque en micropavimentos en muchos casos es muy difícil conseguir una granulometría adecuada, porque el micropavimento te exige una granulometría y que a veces no se pueden conseguir, o hay que recorrer grandes distancias, y a veces los volúmenes son menores, son carreteras vecinales de 4 o 5 kilómetros con mayor razón. Entonces la mezcla asfáltica emulsificada es una gran alternativa y está normado, ¿no? Esta mezcla asfáltica emulsificada pues tiene los mismos insumos, ¿no? Parecidos a los de la mezcla asfáltica en caliente, sino que en lugar de cemento asfáltico tiene emulsión asfáltica. También, si es necesario, el file por la granulometría y un aditivo mejorador de adherencia. Pero en muchos casos, por el hecho mismo que la emulsión asfáltica tiene un compuesto, ¿no? Un porcentaje mínimo de un emulsificante, es un producto tipo amina, entonces nosotros podemos inclusive prescindir de eso, ¿no? Para que tenga una buena performance, ¿no? Existe en la CG 2013 existe una granulometría, ¿no? Por ejemplo, para un carpetín de 2 centímetros podríamos utilizar, ¿no? El MDF3, ¿no? O también una alternativa de 2,5 centímetros puede ser el MDF2. Miren, eso le digo porque en muchos casos hay proyectos que dicen tratamiento superficial bicapa de 2,5 centímetros. Y en muchos casos los órganos, ¿no? superiores, ¿no? a la entidad de la licitación exigen que se cumpla ese espesor, ¿no? No ha sido observado y
y hay consecuencias pues de que no se llega. Un tratamiento superficial bicapa no se puede llegar a 2.5 centímetros. En un carpetín asfáltico sí puede ser. E inclusive el carpetín asfáltico emulsificado tiene un aporte estructural porque mundialmente está considerado que a partir de 2 centímetros y medio, o sea, a partir de 1 pulgada, hay un aporte estructural que se puede tomar en cuenta, ¿no? Se puede tomar en cuenta. Y podemos reducir probablemente los espesores de la firmada, ¿no? Entonces, hay esta opción, hay esta normatividad técnica, también existe pues requisitos, ¿no? De los materiales diversos, como ustedes pueden ver, ¿no? Que es muy amplio. Está normado esto, la emulsión asfáltica también, generalmente pues acá también hay un tema bastante interesante. Bueno, en principio pues nosotros tenemos que mandar a diseñar nuestra mezcla asfáltica a través del método Marshall, igual que el asfalto en caliente, sino que es modificado, y los insumos generalmente se utilizan de rotura lenta, guión 1 y o 1H, ¿no? De acuerdo pues al lugar. Básicamente pues en un clima como Chiclayo, donde yo vivo, puede ser Trujillo, muy bien el CSS1H. Eso ya se va a definir ya en el diseño, ¿no? Acá, en cuanto a las estabilidades, si nosotros tomamos en cuenta que es hasta 1.000.000 de ejes equivalentes, es algo menos de 500 kilos, ¿no? De estabilidad Marshall, ¿no? Aquí tiene otro requisito de recubrimiento, porcentaje de pérdida de estabilidad, etc. Entonces esto está normado. Esta mezcla asfáltica, si es un volumen mínimo, se puede hacer con el volumen se puede hacer con una mezcladora de concreto, ¿no? La que usualmente usan en las construcciones, ¿no? Y podría usarse también una pequeña planta, o en una forma práctica también, y que se puede hacer, no hay limitaciones, hacer una especie de un volcán y se mezcla, ¿no? Hay toda una técnica al respecto. Lo importante es lograr una uniformidad, ¿no? Una vez que hemos preparado, ¿no? Esto es una mezcla muy trabajable, y podemos aplicarlo a 2 a 3 días de haberlo hecho. Lo que sí es bueno siempre recubrir con unos plásticos que usan en la construcción totalmente, y puede durar, he tenido la oportunidad de hacer en muchos casos y funciona, y luego llevarlo pues a la obra a través de volquetes, ¿no? Y con una esparcidora normal, así como el asfalto en caliente, y la utilización de los dos tipos de rodillo, no tanto el tándem como el neumático. Y podemos nosotros aplicarlo de esa manera, ¿no? Hay ventajas, ¿no? Facilidad en la producción, ¿no? Yo en muchos casos estoy produciendo con mezcladora, estoy por hacerme una pequeña planta, en eso estoy, una pequeña planta que me produzca por lo menos unos 3-4 cubos por hora, y es fácil la producción. No se necesita pues los fogones para la elaboración del asfalto en caliente, las temperaturas que tenemos que calentar, tanto el cemento asfáltico como el agregado, como sucede en el asfalto en caliente. Esto es muy fácil de producir, es muy trabajable, ¿no? El asfalto en caliente no es trabajable porque si se enfría ya no puedes trabajarlo. En cambio, el humedecimiento, ¿no? Que es similar pues a la temperatura del asfalto en caliente, es mucho más lento, entonces es mucho más trabajable. Y en resistencia no tiene nada que envidiarle, sobrado se supera los 800 kilos, y para una carretera de tercera clase más o menos algo de 545 kilos, si mal no recuerdo, y
más que o sea, no hay ninguna, no necesita calentarse, ¿no? Porque a partir de 135 está comprobado pues que existe una exudación. Acá no vamos a tener una oxidación prematura. También esa es una ventaja, ¿no? De esta. Es fácil de compactar, ¿no? Particularmente cuando yo le pongo un poquito más del óptimo contenido de humedad, y es muy compresible, tal es así que a veces una capa de 2 pulgadas con un rodillo de 1 o 3 toneladas sobrado se puede llegar a compactar muy bien, ¿no? Y es relativamente económica, ¿no? Mire, si nosotros vamos a hacer un carpetín de 2,5 centímetros con mezcla asfáltica emulsificada, no se necesita pues llevar plantas, que a veces son lugares por el hecho mismo que hay que llevar grandes equipos, y no se puede, digamos, llegar a los lugares cerca de la hora como es conveniente. En cambio, acá con el asfalto en frío o el asfalto emulsificado es menos, o sea, se puede transportar la emulsión asfáltica de cilindros, relativamente es mucho más práctico en hacer, ¿no? En cuanto, pues, por ejemplo, con el asfalto en caliente, si estamos produciendo, tenemos 5 volquetes y empieza la lluvia, es imposible colocar el asfalto. En cambio acá, si nosotros tenemos una producción, lo recubrimos con asfalto con plásticos y podemos trabajar al siguiente día. Si se humedecen los materiales, no es necesario hacer hacer pues un presecado a través de utilizando la planta de asfalto, ¿no? Que se podría hacer, pero en este caso no, porque si se humedecen los materiales, justamente la emulsión funciona con materiales húmedos, entonces no hay inconveniente, es mucho práctico. En muchos casos, este es algo que yo lo estoy presentando. Estamos tratando de que ya he querido presentarlo en 3 proyectos. Algunos no se han ejecutado, me han aprobado, todavía no se ha hecho. En otros casos no me aceptan porque simplemente me dicen, a ver, enséñame una carretera que se haya hecho con esto, y realmente todavía no lo hay. Yo particularmente me he tomado, pues, hemos hecho muchos trabajos, ya tiene más de 10 años y sé que funciona. En este caso, por ejemplo, acá frente a un local que fue hace 13 años, lo hicimos, ¿no? Utilizando acá en Chiclayo, al lado de un molino El Pirata, ¿no? Hemos evaluado el comportamiento. Miren que ha pasado lluvias, está frente a la Panamericana, ¿no? Al lado derecho de la fotografía está la Panamericana. Nos fuimos para hacer una evaluación y también hicimos ahí un sellado, ¿no? Estas carpetas asfálticas deben ser selladas, ¿no? Porque en ese sentido sí el porcentaje de vacíos es más abierta que el asfalto en caliente. Si el asfalto en caliente sí necesita ser sellado, porque tiene hasta 5% y puede considerarse la mezcla óptima en cuanto a vacíos, 5%, el asfalto en frío con mayor razón. Yo particularmente le hago un doble sellado para garantizar pues la impermeabilidad y la durabilidad, porque desgraciadamente nosotros acá en el mundo entero, nosotros solamente cuando hacemos un diseño de pavimento nos enfocamos en la parte estructural, pero no en la parte superficial, y hay que tener en cuenta, ¿no?, que los pavimentos están expuestos pues a agentes externos, el agua, el aire, los rayos ultravioletas, el pase de los vehículos, entonces hay que darle esa protección. Entonces hicimos una muestra en este pavimento que tiene 13 años, o sea, y que ha sido pasado en muchas oportunidades. Acá entran vehículos, ¿no? Al frente hay un local. Este local realmente se hizo y no ha funcionado como tal. Se hizo para que una concesionaria de Nissan, pero nunca funcionó. Ahora está de garaje. Pero
Hay trailers muy pesados que se estacionan constantemente acá y hacen los giros. Usted sabe lo que significa prácticamente un patio de estacionamiento, ¿no? De maniobras que se hacen y se mantiene esta carpeta asfáltica. Entonces, yo con toda seguridad que esto funciona, y yo mismo me ofrezco en una oportunidad a asesorarlos, si es posible dar dirección técnica. Particularmente también hacemos el trabajo de ¿cómo se llama? No solamente hacer expedientes, de sustentar esto, porque tenemos todas las herramientas normativas para poder sustentarlo. También estamos trabajando en la ejecución, ¿no? Y bueno, particularmente pues en zonas urbanas ya tenemos una organización y una serie de trabajos realizados, inclusive hemos aplicado en muchos casos hasta 1 pulgada, funciona. Todo depende pues de cómo se llama, del paquete estructural, ¿no? De la necesidad de los espesores de las diversas capas, ¿no? Entonces es posible esto que les presento y que en alguna oportunidad de repente ustedes que están viendo este video podemos apoyarle en ese sentido, ¿no? Es una gran alternativa colocar un carpetín asfáltico, una capa delgada de esta mezcla emulsificada, por las razones que les he expuesto, y espero en otra oportunidad poder, digamos, encontrarnos y de repente poder, digamos, asesorarlos, dar dirección técnica, etc. Pero es una necesidad. Ya debemos evitar los tratamientos superficiales bicapa, que son muy obsoletos, y en muchos casos que las carreteras pasan los 500.000 eje equivalente, esta es una gran alternativa. Entonces nos estamos viendo. Tenemos la bibliografía. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente, muy amables.